damos ya la bienvenida al espacio de ASP. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes a todos tus oyentes. Bueno, hoy tenemos un tema que la verdad es que está trayendo y traerá bastante cola. Y no es otro que el tema de los alquileres turísticos. Efectivamente, los alquileres turísticos, que desde hace un tiempo están muy de moda. Sí. Por ahí oía recientemente que si se habían arrendado el último año en España pues más de 5 millones de arrendamientos de viviendas turísticas Madre a lo mía. largo del año. O sea que, bueno, me imagino que serán algunas pues reiteradamente, ¿no? Que a lo largo de distintos fines de semana pues se han ido alquilando. Bien, pero yo creo que para poner en antecedentes a nuestros oyentes, a la gente que nos pueda seguir por nuestro canal de YouTube o bien nos esté escuchando a través del streaming, primero, vamos a situarnos. ¿Qué es una vivienda de alquiler turístico o vacacional? Claro, aquí lo primero deberíamos diferenciar de lo que es en sí, lo que es la vivienda de uso turístico y lo que es el apartamento turístico, porque el apartamento va más enfocado desde un punto de vista profesional a alguien que se dedica a alquilar apartamentos. Lo que sí es la vivienda de uso turístico, pues lo normal es que se refiere es una cesión temporal de un inmueble, que normalmente pues está amueblado, suele ser una segunda residencia, el cual está en condiciones de habitabilidad y lo que se hace es que se arrienda pues temporalmente. Normalmente pues son periodos cortos de tiempo, pues entre 3, 5, 7 días, una semana. Entonces, los apartamentos turísticos, como te decía, pues deben de reflejar un distintivo, que es lo que una placa indicativa que pone normalmente AT, de alquiler turístico, y con una serie de llaves que le suelen llamar, ¿no? Y bueno, y cumple una serie de requisitos que yo creo que no es el que vamos a hablar, porque se está más enfocados pues a gente que destina esto como negocio en sí, ¿no? Como negocio. Dada la alta actividad que ha habido últimamente con el tema de alquiler turístico, pues bueno, pues se ha creado un registro autonómico donde se inscribe todo el que quiere su inmueble destinarlo al arrendamiento turístico, pues debe de inscribirse en este registro en concreto en la Comunidad Valenciana. La legislación es muy dispara en las distintas comunidades, no en todas es igual y cada una establece unas normas, unas condiciones. No sé si verás que hace pues unos meses en Cataluña en concreto pues hubo problemas porque Barcelona no quería dar licencias y autorizaciones para más alquiler turístico por la competencia que existía con el sector hotelero, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ver la regulación. Y lo que, en algunos casos, lo que se necesita, dependiendo de si es un alquiler turístico o no, pues es una licencia de actividad para poder realizar esa actividad cumpliendo pues unos estándares, unos requisitos mínimos, ¿no? Es lo que hay. Al margen de una duda que siempre surge sobre el tema de alquileres turísticos, bueno, pero ¿y existe algún tipo de obligaciones fiscales? Pues que es lo nuestro, pues nosotros más enfocados estamos siempre como despacho de abogados y economistas pues a defender los intereses de nuestro cliente desde el punto de vista fiscal y jurídico y laboral, ¿no? Pues como después veremos, si quieres, sí que las hay, porque creo que, como me has comentado, ha habido algunos oyentes que, sabiendo del tema que vamos a tratar hoy, pues han hecho algunas consultas y podremos después intentar darle respuesta a las dudas que tienen. Pues sí que sí existen ciertas obligaciones dependiendo del tipo de alquiler, la entidad que lo arrienda y demás, pues algunas con más o menos obligaciones, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tipos de alquiler turísticos podríamos decir que existen? Bueno, existen varios. El primero que tenemos es el alquiler sin hospedaje. Aquí hay que hacer una diferenciación muy clara, porque alquiler sin hospedaje es el que se alquila el inmueble sin más. O sea, tienes una vivienda, normalmente suele ser una segunda o tercera vivienda, y pues lo arrendas durante un periodo de tiempo, un fin de semana, 4 o 5 días. Luego tenemos el alquiler con hospedaje. Con hospedaje es que lleva una serie de servicios añadidos. No es simplemente el alquiler de la vivienda, sino que puede incluirse pues la limpieza del inmueble. La limpieza estamos hablando en el periodo en el que se está ocupando, no con anterioridad y posterioridad, porque eso no nos afecta. Uno obviamente pues cuando va a alquilar una vivienda la alquila pues limpia y con la ropa lavada y todo en perfectas condiciones. Pero si mientras está el arrendatario ocupando la vivienda se hacen pues servicios de limpieza, se hace un servicio de atención o recepción del cliente porque se está atendiendo, se prestan servicios de restauración porque se le sirve desayuno, comida o cena, o se hace el cambio de la ropa, de las sábanas, bueno, una serie de circunstancias. Entonces ya estaremos hablando más de un alquiler
con hospedaje y con restauración incluido, que como después veremos tiene una serie de obligaciones diferentes a lo que es simplemente el alquiler turístico como vivienda sin más y no con hospedaje. Hay una serie de servicios que no están incluidos, como te decía, que son los anteriores y posteriores. O sea, una vez, antes de entrar, todo lo que es el servicio que se preste sobre esa vivienda no se tiene en consideración para ver si eso o no, ¿vale? Muy bien. Bueno, y también puede darse el caso de que este alquiler se realice a través de una tercera persona, que nos encontramos en ocasiones que uno tiene una vivienda y dice, bueno, pues yo encargo la gestión a un tercero y le alquilo a este tercero mi vivienda y esta tercera persona es quien la gestiona, quien cobra y a uno le paga pues el arrendamiento, el alquiler, ¿vale? Esto es lo que hay. ¿Y cuáles serían los requisitos básicos para poder alquilar una vivienda turística? Bueno, los principales requisitos por parte del propietario del inmueble, que tiene que tener pues la titularidad, debe tener un título de propiedad, una escritura o ser usufructuario del bien para poder explotarlo, poder arrendarlo en este caso, explotar el arrendamiento del inmueble. Luego tiene que contar también con la certificación energética. Tú sabes que desde hace unos años en todos los contratos de arrendamientos pues es imprescindible un informe de eficiencia energética en el que se diga que el inmueble cumple unas condiciones en cuanto a emisiones de CO2 y una serie de requisitos. El no contar con esta certificación energética pues puede suponer sanciones importantes, ¿no? Y luego, aparte importantes, creo que ya estuvimos cuando hablamos hace unos meses sobre temas de renta, que también se están encontrando algunos problemas después a la hora de declarar en renta cuando no tenían depositada la fianza y no habían cumplido una serie de obligaciones, que esto también, en cierto modo, también les puede afectar. Y luego necesita la cédula de habitabilidad, obviamente, porque sin cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación, pues tampoco se puede arrendar un inmueble. Entonces, en fin, esos son los principales: la documentación de la propiedad, como te digo, el certificado de eficiencia, el contrato de arrendamiento, y esos son los principales requisitos, ¿no? Y con respecto a los impuestos, que hemos comentado antes un poco, pero vamos a entrar más en detalle, ¿qué impuestos se paga en el alquiler turístico vacacional? Bueno, pues podríamos hablar en primer lugar de la duda que existe generalizada sobre el impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas es cuando se ejerce una actividad. En sí, cuando uno está alquilando una vivienda, sin más, una segunda vivienda, pues en principio, si no presta los servicios de hospedaje y restauración, pues no tendría más obligaciones que declarar los rendimientos después, pero no tendría prácticamente obligaciones en cuanto al impuesto de actividades económicas. Pero si está realizando pues una actividad, lo que decíamos, que incluya hospedaje, que incluya otra serie de servicios, pues entonces sí que debería darse de alta en los distintos epígrafes de actividades económicas. Esto tampoco supone ningún problema, porque con la legislación actual, para pagar por tener un impuesto sobre actividades económicas, pues tiene que facturar más de 1 millón de euros. Es decir, se tiene que cumplir que la cifra de negocio sea superior a 1 millón de euros. Entonces, el 99% de los casos no es, porque cuando uno realmente tiene muchos inmuebles y está cobrando muchos ingresos por arrendamiento, pues lo práctico es constituir algún tipo de entidad con personalidad jurídica, alguna sociedad, y que sea la sociedad quien lo realiza, ¿no? Para poder reducirse más gastos. Tiene ciertas ventajas fiscales. Otro de los requisitos sería el IVA. Bueno, en cuanto al IVA, si es una persona física quien está arrendando la vivienda y no es para, aunque sea alquiler turístico, que se le llama, la confusión es el término alquiler turístico. Alquiler turístico es cualquier alquiler que hemos comentado. Lo que pasa es que lo principal, lo que va a diferenciar una serie de obligaciones de otras, es el que se presten los servicios, como te he dicho, de hostelería y restauración, ¿vale? Entonces, si no presta esos servicios, que simplemente alquila la vivienda, pues no tiene ninguna obligaciones de IVA, está exenta, es un arrendamiento de vivienda que está exento. Obviamente, si presta los servicios de hospedaje y restauración, entonces sí que ese arrendamiento estaría sujeto a IVA y llevaría actualmente pues IVA al tipo reducido del 10%. Y si lo que hace es que alquila
esto a una tercera persona externa, quien a su vez después pues hará lo que considere con él, subarrendarlo, esto. Entonces ese servicio también está sujeto al tipo general, al 21% de IVA. Esos son los 3 casos que se nos pueden dar en relación con las obligaciones fiscales en cuanto al IVA. Y luego, en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque obviamente esos rendimientos que se obtienen del alquiler también hay que declararlos en la renta. Entonces nos encontramos con que puede ser el alquiler sin hospedaje, que se declaran los rendimientos como rendimientos de capital inmobiliario después en la renta, sin más, y luego el alquiler como hospedaje, que en la mayoría de los casos, como se da de alta como actividad económica, porque está realizando una actividad, como hemos dicho, de servicios de hostelería, servicios de restauración, entonces en estos casos lo normal es que se declare como rendimientos de una actividad económica. Al final da lo mismo porque todo va al tipo general de la renta, es una escala progresiva y que se van sumando con el resto de rendimientos que tiene el particular, pues si tiene una nómina de una empresa, tiene unos rendimientos del trabajo, tiene otros rendimientos pues por distintas fuentes, pues al final estos son más ingresos que se incrementan estos rendimientos para después tributar sobre ellos. Vale, aquí surge la duda muchas veces que nos preguntan los clientes, bueno, ¿y qué pasa? Porque yo a lo mejor lo he alquilado 6 meses o 3, no sé, en sí lo he alquilado 36 días al año y el resto de días no lo he alquilado. Bueno, pues ahí es donde viene un poco muchas veces nuestra labor, el establecer nosotros pues un sistema, una aplicación, pues para poder determinar en proporción a los días que ha estado arrendado y los que no ha estado arrendado, qué parte de los gastos, estamos hablando pues de gastos de IBI, gastos de consumos, comunidades de propietarios, una serie de gastos, qué parte de ellos son deducibles y qué parte no. Y ahí es donde muchas veces intervenimos nosotros, pues bien o gestionando la contabilidad, cuando uno lleva más de un inmueble, tiene varios y cosas así, eso es lo principal. Y luego, si los tiene el periodo en el que no está arrendado, pues al final la imputación en renta, pues depende si el valor catastral está o no actualizado, pues es entre el 1,1% y el 2% del valor catastral. Eso es lo principal. Bien, y una pregunta también interesante. ¿Cómo tiene conocimiento de la administración del alquiler de una vivienda turística? Bueno, pues porque la administración, el obligatorio tiene que obtener en sí, debería de obtener, no todos no lo hacen, la inscripción de la vivienda en el registro de turismo, en concreto aquí en la Comunidad Valenciana. Es algo que no le va a costar dinero, pero que tiene que hacerlo, porque la administración quiere tener conocimiento. Si no es así, la administración también tiene otros medios, que lo hemos visto últimamente. Estamos hablando a través de las plataformas que están utilizando, Airbnb y todas estas plataformas. Pues desde el 2018 se modificó la legislación y obligan a que tienen que facilitar una serie de información sobre las viviendas que se han publicitado a través de su plataforma y han cobrado. En concreto, pues entre la información que tienen que detallar es quién es el titular de la vivienda, la identificación de las personas o entidades que han participado, que han sido las cesionarias, quienes han cedido esa vivienda, los datos del inmueble que ha sido objeto de arrendamiento, la duración de la cesión con fines turísticos, lo que hablábamos, si han sido 36 días, el periodo que ha estado alquilado, el importe percibido y el método de pago, para saber realmente pues cuáles han sido los ingresos y ver si después estos ingresos se reflejan o no se reflejan en la renta. Todos los contratos llevan una serie de numeración para tener un control de este registro y luego por último pues bueno, tanto la fecha de inicio como la fecha de fin de la cesión de ese contrato. Así, con esta información que facilitan este tipo de plataformas, el modelo 179, si no recuerdo mal, pues con esta información la administración puede saber qué periodo de tiempo lo has tenido arrendado, lo que has percibido y si lo estás declarando o no en la renta. Es una forma de cruzar datos, ¿no? Como tantas otras que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Claro, y luego se da el caso, que también salieron noticias de, sobre todo en lo que son los cascos antiguos, las zonas antiguas de ciudades, que los propietarios tenían una persona alquilada, pero les interesa más tirar por el alquiler turístico, es decir, de la gente que viene de fuera, pues épocas estivales, para que ocupen esa vivienda, porque le puede ser más rentable a lo mejor que la persona que está alquilada, y hace como esa especie de moving para echar a la persona que está alquilada, subiéndole el alquiler, para que se vea obligado a marcharse y alquilar a esa persona. ¿Ahí tendría que darse de alta también en este caso? ¿O cómo lo podría camuflar? No, si realmente no está realizando una actividad. Vamos a ver, una actividad es cuando
económica, lo que hablamos, vamos a diferenciar lo que decíamos, muy importante, entre si se prestan servicios de restauración y hostelería. Si no se prestan, pues por el periodo que lo alquile, si lo alquila X fines de semana, pues declarará los rendimientos que percibe por ese arrendamiento y no tiene y luego el resto del periodo, pues como te he dicho, como imputación de renta, pues declarará sobre el valor catastral pues el 1,1 o el 2%, pero no tendría. Pero además sí, como tú bien dices, hay muchos, lo que pasa es que hay que ver el contrato, hay que ver la duración del contrato, porque hay contratos indefinidos, como se llaman vulgarmente, que es muy difícil conseguir que te dejen la vivienda vacía. Pero algunos sí, lo que les interesa más, porque nosotros nos hemos encontrado con clientes que dicen es que yo gano más alquilándolo 35 días al año que teniendo todo el año alquilado. ¿Por qué? Porque yo cobro mucho más cuando es para un fin de semana. A veces puedo cobrar casi lo mismo de un alquiler de un fin de semana que de todo un mes. Caray. Porque, si es que al final si haces números, a muchos interesa, porque te alquilan una habitación por 100 euros al día, 4 días. Un fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días. A ver, estamos hablando de 400 euros. Cuando a lo mejor ese piso de alquiler está pagando 500 euros al mes. Y en un fin de semana es conseguido. Y el que lo alquila les es rentable, porque a lo mejor pagar 100 euros en comparación, que a lo mejor el piso tiene 3 habitaciones, en como iban 6 personas, si tienen que alquilar 3 habitaciones de hotel, les sale muchísimo más caro. Entonces realmente pues sí que es mucho más fácil. Yo digo, yo en concreto, yo he utilizado, yo he estado en Estados Unidos, en Nueva York, y he alquilado viviendas, alquiler turístico, que no tenían nada que envidiar con hoteles. O sea, la verdad es que tenías, pero bueno, en todas las habitaciones, con televisiones de más de 50 pulgadas, con equipos, con todas las comodidades, que bueno, muchísimas más que puedas tener en un hotel. Entonces, si realmente no vas a precisar de servicios de hostelería y restauración, pues muchas veces la independencia que te da, el que puedes hacer lo que quieras, resulta mucho más cómodo. De ahí la competencia con el sector turístico, ¿no? Muy importante. Claro. Bueno, pues ahora vamos a las dudas de oyentes que nos han hecho llegar sus preguntas. Y vamos con Ana, que dice lo siguiente. Tengo un piso y quiero alquilarlo. ¿Qué es mejor, que lo alquile por años o por semanas? Con empresas como Airbnb, Booking o similares. Es decir, aquí tenemos dos en una. Primero te pregunta bueno, sí. cómo es mejor alquilarlo, si por años o por semanas, y luego con qué tipo de empresas, si con Airbnb, Booking o similares. Claro, alguna de se referirá es más o menos la respuesta a lo que terminamos de comentar. O sea, va a depender todo de la renta, va a depender, porque claro, si tú lo que quieres es tener una seguridad y una renta garantizada todos los meses, pues a lo mejor te interesa hacer un arrendamiento, pero ahora sepas que con los arrendamientos de viviendas, con los últimos cambios que hubo en la normativa que lo regula, pues la duración mínima son 5 años, aunque pongas un año, se entiende prorrogado siempre y cuando el arrendatario no se quiera marchar hasta 5 años. Entonces tienes que ver pues las necesidades que vas a tener de disponibilidad, si lo vas a necesitar o no. En cuanto a la rentabilidad, pues posiblemente económicamente sea más rentable y más seguro en cuanto al cobro, el hacerlo por temporadas, por fines de semana, porque normalmente en estas plataformas muchas de ellas tienes que pagar antes de entrar, claro. Entonces ya tienes garantizado el cobro, cuando en un arrendamiento normal te encuentras con el problema de que si dejan de pagarte a los 3 meses, pues te tienes que meter en un procedimiento para el desahucio y en muchos problemas. Todo no son ventajas. En el alquiler turístico también tienes que estar pendiente. Tienes que estar pendiente de cuándo viene alguien a ocuparlo, para explicarle, darle instrucciones. Tienes que estar pendiente pues, de la limpieza, antes de entrar, cuando se marchan, el lavado de ropa. Hay que valorar realmente cada caso, ¿no? Y conocer sus necesidades en cuanto al piso, y si la disposición que tiene a asumir una serie de riesgos e incertidumbres en un caso y en otro caso, ¿no? Claro, también se puede dar el caso que, por ejemplo, pues sea una serie de apartamentos y esta persona pues tenga 5 o 6 apartamentos en ese bloque que los alquile. Pero puede haber servicios, como puede ser, por ejemplo, una piscina que pertenezca ya a la comunidad. Es decir, que el dueño del apartamento no manda sobre la piscina. Es decir, si le pasa algo a la piscina no es culpa del dueño. Es que o no la ha limpiado, el filtro va mal, o se ha estropeado, o lo que sea. Entonces, claro, ahí cómo tiene que lidiar.
Bueno, son temas del propietario. El propietario es quien tiene que hacerse cargo de todo eso. Claro, pero la persona que, por ejemplo, ha alquilado ese piso y en verano dice, tengo piscina, y llega y resulta que la piscina está verde con moho o no hay agua directamente. Tendrá su reclamación, o luego cuando llegan las estrellitas, pues pondrá una estrellita y todo negativo, e intentará pues pedir una compensación al propietario porque no le ha prestado. Y obviamente te digo que en la mayoría de los casos, que nosotros conocemos mucho de esto, pues al final los propietarios acceden porque saben que ponerle malas reseñas en internet hoy en día, todos nos fijamos, ¿no? Cuando compramos cualquier producto, bien sea Amazon, primero mirar las reseñas y a ver los comentarios que hay. Entonces ya es tema de que el propietario se preocupará por su bien de, en cierto modo, resarcir del perjuicio que le haya ocasionado. Claro, que no solo alquilarlo y decirle ya me voy, ya cumplido, sino tienes que estar pendiente de que todo lo que ofrezcas esté en condiciones. Y facilitan el teléfono para que estés en contacto y si necesitas algo, sí, eso es así. Muy bien. Y seguimos con Alejandra y dice lo siguiente. Alejandra quiere alquilar un piso que ha heredado hace muy poco y se pregunta, ¿necesito hacer o tener alguna documentación o puedo alquilarlo directamente? Bueno, también creo que hemos comentado antes. Me parece recordar que has dicho que lo había heredado. Sí, lo ha heredado hace muy poco, además recalca hace muy poco, por eso influyera en la respuesta. Influye porque hay que ver si hay más herederos o no, si es la heredera, si ya ha hecho, si la herencia ya está adjudicado a ella, bueno, pues tiene plena disponibilidad y podrá acreditar la titularidad, podrá formalizar el contrato de arrendamiento. Tendrá que emitir el certificado de eficiencia energética, si no lo tiene, pues solicitar que se lo emitan y poco más, o sea, y la inscripción, me imagino, pues en el registro de turismo en su caso, ¿vale? En este caso en la Comunidad Valenciana. Y en el caso de que se alquile habitaciones en vez de un apartamento completo, ¿también habría que hacer trámites o ya sería diferente? Es diferente, es diferente. Ahora hay muchos alquileres que lo que están haciendo, sobre todo para estudiantes, estudiantes de Erasmus que vienen, y entonces lo que se hace es que se alquilan habitaciones. A lo mejor una misma vivienda pues tienen varias habitaciones y entonces lo que hacen es alquilar, pero ya no es turístico porque ya no es para una semana. Ahí normalmente son periodos de 3, 4 meses o incluso 9 meses, ¿no? Entonces son alquileres de temporada. Esto tiene otra regulación diferente. Perfecto. Pues vamos con Roberto ahora y nos pregunta lo siguiente. Si voy a alquilar un piso, ¿tengo que darme de alta como autónomo? No. En principio no, si no vas a prestar los servicios que hemos dicho de hostelería y restauración. Claro, si no es un negocio, porque es un negocio, claro, ya sería un negocio, no un alquiler. Porque ya no es solo por el alquiler del piso, es que estás cobrando por los servicios, estás por prestar servicio de limpieza, por servirte un menú, un desayuno, una comida, una cena. Entonces, en cierto modo, es similar a un restaurante o a un hotel, o ambos, ¿no? Claro. Entonces, si no está, no tiene que darse de alta. Si ejerce la actividad, pues en principio sí que debería de darse de alta en actividades económicas por el ejercicio de esta actividad y después pues darse de alta de autónomo, porque está realizando una actividad económica. Claro. Hay quien dice, te digo, pero bueno, hay consultas muy dispares, que si no los ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional, que no tendría obligación de darse. Pero la Administración también interpreta que siempre y cuando haya una habitualidad y continuidad en el negocio, pues que sí que debería. Entonces aquí cabría preguntarse, ¿y si lo alquilo una vez en el año, solo un fin de semana me tengo que dar? Pues a lo mejor no hay una habitualidad, no hay, aunque hayas prestado ese servicio, pues deberías de darte, o a lo mejor ese periodo de tiempo tan solo, pero bueno, como estos son casos excepcionales, lo habitual es que si lo va a estar alquilando reiteradamente, casi todos los meses, y presta los servicios de hostelería y restauración, sí que debería darse de alta. Muy bien, vamos ahora con una pregunta que nos formula Lara y dice lo siguiente. Lara está pensando alquilar una casa que tiene en Morella, pero antes quiere saber qué impuestos tendría que pagar por alquilar esa casa. En principio, por el alquiler de la vivienda, si se lo va a alquilar a una persona física, pues lo que tendrá que declarar es los rendimientos en el impuesto sobre la renta. Bueno, se lo alquila a una persona física o a quien se lo alquile, da lo mismo. Y pocos más, y de ahí pues podrá deducir pues toda la serie de gastos necesarios para conseguir esos ingresos. Me estoy refiriendo pues a los gastos de reparaciones, de conservación, de mantenimiento, incluso de abogados por pues la confección del contrato de arrendamiento, la amortización incluso del inmueble, la parte proporcional, pues todo eso es lo que podría deducirse. Pero en sí en la renta no hay más obligaciones, porque partiendo, como hemos dicho, de que no preste servicios de hostelería y restauración.
Muy bien, pues vamos ahora con una pregunta de Mario y nos pregunta específicamente sobre el IAE. ¿Se paga siempre la misma cuota cuando alquilas un piso? Y segunda pregunta, ¿hay algún caso en el que pueda no pagarlo? La misma cuota se referirá al impuesto de actividades económicas, entiendo. La cuota debe de referirse. No, como decíamos, en sí el alquiler de vivienda prácticamente no se paga, salvo que, como te comentaba, pues que llegase a una facturación de 1 millón de euros. Entonces, en sí, las tarifas del IAE están establecidas con arreglo a unos epígrafes. En función del tipo de arrendamiento estará en uno u otro epígrafe, pero el alta en el epígrafe en sí no tiene coste, al margen de lo que es la gestión, pero por sí el impuesto, si no llega a una facturación de 1 millón de euros, no tiene ningún coste. ¿Vale? Desde el principio, ¿no? Y si llegara a esa facturación, yo creo que tampoco se quejaría mucho. No, es que no estaría. Yo no tengo no tenemos empatado en ningún caso. Pero lo habitual es lo que te he dicho, que se constituyan, que hagan pues lo que se llaman las sociedades patrimoniales, que aporten los bienes a unas sociedades, estas sociedades sean las que los arrienden, y así pues tienen una serie de gastos que como personas físicas pues no tienen. Aunque también hay algunos que tienen ciertas ventajas al alquilar como persona física, por unas reducciones que hay cuando es la vivienda habitual. Muy bien, y continuamos con Luis. Dice que tiene varios pisos alquilados y nos pregunta si sería mejor darse de alta como actividad económica. Y también pregunta cómo debe declararlos en la renta. Vale, aquí habría que diferenciar cuando nosotros tenemos clientes que tienen bastantes pisos alquilados y entonces sí que pueden declararlo como una actividad económica. Pero para ello se requiere que tienen que tener una persona contratada con contrato laboral a jornada completa. Entonces, si tienen esta figura de una persona contratada con contrato a jornada laboral a jornada completa, pues podrían de los ingresos deducirse una serie de gastos y entonces declararlo dentro del apartado en la renta de actividades económicas. Si los está alquilando él personalmente y no tiene esta persona, entonces no se considera una actividad y lo declararán como rendimientos de cada uno de los inmuebles. En la renta, pues cada vez que declaras cada inmueble y a su vez declaras los rendimientos, los ingresos y los gastos. Y entonces eso es lo que podrán declarar. Muy bien, pues seguimos con Ana, que nos comenta que tiene un apartamento alquilado a través del Airbnb y quiere saber si puede aplicar la reducción del 60% en el IRPF. No. Lo siento, Ana, pero no puede ser. Vamos a ver, precisamente la deducción esta que comentamos del 60% es cuando es un arrendamiento de vivienda. Pero sí que hay una excepción que es para cuando se destina a uso turístico, lo que decimos, prestando los servicios de hostelería y restauración, porque aquí ya se está diferenciando. O sea, lo que se pretende con esta reducción es potenciar esa continuidad, que alguien que lo alquile lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Y entonces al arrendador le facilitan diciendo, bueno, usted cede en arrendamiento un inmueble por 1 año, 2, 3, pues entonces, si se cumplen unos requisitos que son fáciles de cumplir, pues entonces usted tiene derecho a una reducción del rendimiento neto, que son los ingresos que percibe del alquiler menos los gastos, y sobre ese rendimiento puede aplicar ese 60%. Pero si es turístico y presta los servicios de hostelería y restauración, no podría aplicar esta reducción del 60%. Pues nada, lo sentimos mucho, Ana. Vamos con Jonathan. Nos pregunta qué gastos se puede deducir de una vivienda que está alquilada y si son diferentes de ser el alquiler por años o días. Sí, vamos a ver, son diferentes porque los gastos van a depender del periodo que esté arrendado. Porque mientras el inmueble está arrendado, se pueden deducir una serie de gastos. Pero si el inmueble no está arrendado, la imputación, como decíamos, que se tiene que declarar en renta es entre el 1,1 o el 2% del valor catastral. Esto quiere decir que por la parte del... Supongamos que uno tiene arrendado 30 días en el año el inmueble y los otros 360, o redondear, no los tiene arrendados. ¿Qué pasa? Que tiene una 12ª parte de sus gastos van a ser deducibles por el periodo que ha estado arrendado, pero el resto de gastos no van a poder deducírselos. Aquí estamos hablando de gastos como son pues los intereses y gastos financieros que va a destinar pues a la adquisición del inmueble. Estamos hablando de todos los gastos de reparación y conservación que pueden recaer sobre el inmueble. Los tributos y recargos que recaen también sobre el inmueble. Cantidades de vengadas por terceros, como decíamos, pues un electricista, un fontanero, un carpintero. Podríamos hablar también de, como te comentaba, los gastos de defensa jurídica o concesión del contrato, los gastos de dudoso cobro. Entonces, toda esa serie de gastos, en conjunto de todo el año, tendrán
una cuantía. ¿Qué pasa? Que si solo se ha arrendado una parte del año, pues por esa parte que haya estado arrendado sí que va a tener derecho a deducirse una serie de gastos. Pero por la parte que no ha tenido arrendado, esos gastos no los va a poder aplicar, no va a poder deducirlos. ¿Vale? Muy bien, continuamos con Marta, que nos cuenta que ha alquilado por primera vez un piso en septiembre de este año y quiere saber, a efectos de presentar la declaración de la renta, cómo y cuánto le van a retener. Retener. No, aquí hay una confusión. O sea, la retención se aplica normalmente cuando es un arrendamiento de negocio, que ahí sí que el arrendatario tiene que practicar una retención e ingresar a la hacienda. Pero aquí, como los arrendamientos que estamos tratando son arrendamientos de vivienda, aquí no hay obligación de retener por parte del arrendatario, del inquilino. El inquilino paga su renta y ya está. Si fuese una sociedad, sí, una sociedad o un profesional que en esa vivienda va a desarrollar una actividad económica, pues entonces sí que se debería de practicar una retención. Se practicaría esa retención, es algo que cobra de menos el arrendador y a su vez eso el arrendatario lo ingresa en Hacienda. Pero en el caso de los particulares tienen que quedar tranquilos que no tienen obligaciones en cuanto a practicar ni ingresar retención. Muy bien. Seguimos con Luis y dice que ha alquilado un piso durante 7 meses y durante los 5 meses restantes del año. El piso ha estado desocupado. Es decir, ha alquilado 7 meses y durante los 5 meses el piso ha estado desocupado. Quiere saber qué puede deducir en el IRPF por los meses en los que no ha alquilado su piso. ¿También hay que pagar? Es lo que hemos dicho, por la parte del periodo que ha estado arrendado, esos 7 meses, creo que decía, por esos 7 meses sí que va a poder deducirse los gastos que ya, por no repetirnos, he detallado anteriormente. Y por la parte del periodo que no ha estado arrendado, pues va a tener que declarar lo que decíamos, las imputaciones entre el 1,1 o el 2% de valor. ¿Va a tener que pagar? Pues va a depender de lo que le salga la renta. O sea, va a tener que declarar esos rendimientos que irán a su base imponible y junto con el resto de rendimientos, pues bueno, pues después aplicarán el tipo impositivo que corresponda y saldrá la cuota a ingresar que corresponda. Muy bien, no queda otra. Y terminamos con una pregunta que nos hace Pierre y dice: soy francés y quiero alquilar un apartamento que tengo en Benidorm. ¿Tendría que pagar impuestos en España? Sí, como no residente. Como no residente, claro, son unas rentas que se generan aquí y entonces tiene que presentar unas declaraciones aquí en España similar a las que hemos declarado a los españoles como no residentes. Son unos impuestos diferentes a los que presentamos los españoles, pero es para, en cierto modo, pues que todas las rentas que se generan por gente que no reside en España, pues tributen también en España, porque el rendimiento se está generando aquí. Entonces sí que tendría obligación. ¿Y en Francia tendría que declarar algo como ingresos que ha obtenido por ese alquiler? En principio no, en principio no. ¿Sabes? De todos modos, cuando estamos hablando de muchas veces de tributaciones en distintos países y hay que ir a los convenios que hay internacionales con cada uno de los países y ver los límites que tienen regulación, qué partes están o no están exentas, pero en principio en este caso entiendo que no. Vale. Perfecto. Bueno, y antes de marcharnos, porque hemos tenido las dudas de los oyentes, pero por si algún oyente de los que hemos respondido o otro que nos esté escuchando quiera indagar más en el tema o entrar más en ello, ¿cómo pueden localizaros o ponerse en contacto con vosotros? Pues claro, pues como siempre, a través de la página web en asepime.com y bueno, si no, pues pueden contactar telefónicamente en el 96 351 49 19. Perfecto. Y a servirles si haga falta. Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y vale. Nos vemos el miércoles que viene. Vale, pues buenas tardes a todos.